Ok, profesora, buenas tardes. Quien les habla es el alumno Marco Jiménez y voy a exponer la primera parte que se me ha asignado, que vendría a ser la epistemología, un acercamiento filosófico al conocimiento en base a la obra de Lucas Lavado. Para ello voy a hacer referencia a que la epistemología es una rama pues, fundamental de la filosofía, ¿no? Que se dedica al estudio crítico del conocimiento, sus límites, su naturaleza y validez, ¿no? Esta presentación basada en la obra de Lucas Lavado explora su evolución histórica, funciones principales y su relación intrínseca con la investigación científica, ¿no? A lo largo, pues, de estas sesiones vamos a analizar cómo la disciplina ha evolucionado desde el origen de Grecia clásica hasta convertirnos, pues, en un elemento esencial del pensamiento contemporáneo, ¿no? Influye pues profundo nuestra comprensión de la realidad y sobre todo la aplicación de la metodología científica actual, ¿no? Siguiente. Vemos acá desde el punto de vista del origen de la epistemología, vemos que a partir de Grecia clásica, y pasamos a la modernidad y al siglo XX, ¿no? Obviamente que en Grecia el interés por el conocimiento surge con Platón, Aristóteles, quienes establecen pues las primeras distintas doxas, ¿no? Opiniones o epistimen que eran conocimientos verdaderos, ¿no? Luego hablamos de la modernidad, ya hablamos de Descartes, Luke, Kant, desarrollan pues métodos sistemáticos para abordar pues el conocimiento debidamente enraizados en el racionalismo y el empirismo. Luego en el siglo XX la epistemología se profesionaliza y se especializa con figuras como Popper, Cook y Feyerabeg, ¿no? Abordando las ciencias desde las perspectivas críticas, ¿no? Esta evolución histórica muestra pues cómo la preocupación por fomentar el conocimiento ha sido una constante del pensamiento occidental, ¿no? Adaptándose pues a los cambios de los paradigmas de cada época y afianzando pues su progresivo método y objeto de estudio, ¿no? Siguiente. Vemos acá las corrientes epistemológicas fundamentales. Vamos a hablar del racionalismo, el empirismo, el constructivismo, ¿no? El racionalismo es una corriente que privilegia la razón como fuente principal del conocimiento. Para los filósofos como Descartes, Spinoza y Leibniz, ¿no? Dicen que las verdaderas fundamentales se alcanzan mediante la deducción racional y la idea innata, ¿no? Independientemente de la experiencia sensorial. Ellos priorizan la lógica y la matemática, buscan verdades universales y necesarias. Eso es en el tema del racionalismo. El empirismo es una posición filosófica que considera pues, la experiencia sensorial como la única fuente válida del conocimiento, ¿no? Dentro de los representantes tenemos a Luke, a Berkeley, a Hume, sostienen que la mente es una tabla rasa, ¿no? Que se va llenando con impresiones del mundo exterior. Enfatiza pues siempre el tema del método de la observación y la experimentación y rechaza el conocimiento a priori. Luego tenemos el constructivismo. Es una perspectiva que entiende el conocimiento como una construcción activa del sujeto en interacción con su entorno, ¿no? Entre sus figuras más resaltantes tenemos a Piaget, a Vygotsky, destacando como los sujetos que participan activamente en la creación de su comprensión del mundo, enfatiza en un papel más activo, cognoscente, ¿no? Más cognoscitivo el aprendizaje, reconoce las dimensiones sociales actualmente que vivimos como parte del conocimiento. Siguiente. Hay tres tareas fundamentales de la epistemología. La primera es crítica del conocimiento, examinar la validez y limitaciones de nuestra pretensión del saber es uno, ¿no? Luego analiza la estructura del conocimiento, es identificar los componentes y relaciones sobre el saber científico. Luego tenemos que evaluar el método, valorar la eficiencia de diferentes aproximaciones metodológicas, ¿no? Luego la contextualización histórica, es comprender el desarrollo del conocimiento en su marco temporal.
Por ello, pues, Lavado esgrima estas tareas que dice que no operan de manera aislada, sino que se constituyen en un programa integrado de análisis crítico. Sostiene que la epistemología no solo describe, pues, cómo se produce el conocimiento, sino que evalúa sus funciones, legitimidad y le da una pretensión de validez. Establece, pues, criterios de demarcación entre el conocimiento científico y otras formas del saber. Siguiente. Vamos a hablar de los problemas centrales de la epistemología. Existen problemas, por ejemplo, el problema de la verdad, el problema de la justificación, el problema de la mente-mundo, el problema del método, ¿no? El problema de la verdad, el de la verdad, hay una pregunta, un interrogante que dice, ¿cómo definimos la verdad? ¿Y qué criterios utilizamos para establecerla, ¿no? Las teorías correspondentistas, coherentistas y pragmatistas ofrecen respuestas divergentes a esta cuestión fundamental, ¿no? El problema de la justificación nos implica la interrogante, ¿qué hace que una creencia esté justificada? Obviamente que el fundamentalismo, el coerismo y la fiabilismo representan distintas aproximaciones, pues, para fomentar nuestra pretensión del conocimiento. Luego tenemos el problema mente-mundo. La pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestra representación mental corresponde a la realidad externa, ¿no? Este problema siempre se ha generado posiciones que van desde el realismo al idealismo, siempre hay una confrontación. El problema del método, la pregunta es si existe un método universal para adquirir conocimientos o cada disciplina requiere aproximaciones metodológicas específicas. Por ello el autor dice que existe pues un debate central en la filosofía de las ciencias contemporáneas, ¿no? Estos problemas epistemológicos pues continúan siendo objeto de intensos debates filosofales y la respuesta que ofrecemos a ello condiciona pues nuestra comprensión de la naturaleza, del conocimiento científico y de sus alcances. Por último, vamos a ver la epistemología y las ciencias científicas, ¿no? Hemos visto que es parte de ella la observación, la hipótesis, la teorización, la experimentación, ¿no? Como vemos, la epistemología fundamenta los fundamentos científicos al proporcionar criterios para evaluar la validez de los procedimientos investigativos. Lavado destaca, pues, cómo la reflexión epistemológica sobre la inducción, deducción, verificación y falsación han transformado nuestra comprensión de cómo se construye el conocimiento científico riguroso, ¿no? Estas relaciones bidireccionales entre la epistemología y la metodología permiten, pues, refinar constantemente los procesos de investigación, adaptándolas, pues, a las particularidades de cada campo de estudio o cada disciplina, mientras que se mantiene, pues, los estándares críticos de la evaluación. Por último, también tenemos la parte que es la epistemología y la investigación contemporánea. Hemos hablado de la interdisciplinaridad, el enfoque situado, dimensión ética, ¿no? Estos desarrollos en el pensamiento epistemológico contemporáneo reflejan pues una comprensión más compleja y matizada del proceso de investigación que reconoce tanto a las dimensiones cognitivas como su implicancia social ética. Siguiente. La perspectiva futura de la epistemología. La epistemología ahora va a ser con la inteligencia artificial, la epistemología es compleja, el diálogo epistemológico es global, la epistemología para la sostenibilidad, etcétera, ¿no? Como señala, pues, la epistemología eh, contiene, pues, va con constante evolución para dar respuesta, pues, a los retos contemporáneos, ¿no? Su capacidad de reinventarse y dialogarse en los avances científicos y tecnológicos asegura su relación permanente como método o metadisciplina, ¿no? Que examina, pues, críticamente los fundamentos y límites de nuestro conocimiento. El futuro de esta disciplina filosófica propone, pues, nuevas síntesis y perspectivas que construirán, pues, a una comprensión más profunda y matizada de cómo conocemos y cómo podemos mejorar nuestro proceso de investigación. Gracias. Ok, profesora, buenas tardes. Quien les habla es el alumno Marco Jiménez y voy a exponer la primera parte que se me ha asignado, que vendría a ser la epistemología, un acercamiento filosófico al conocimiento en base a la obra de Lucas Lavado.
Para ello voy a hacer referencia a que la epistemología es una rama pues fundamental de la filosofía, ¿no? Que se dedica al estudio crítico del conocimiento, sus límites, su naturaleza y validez, ¿no? Esta presentación basada en la obra de Lucas Lavado explora su evolución histórica, funciones principales y su relación intrínseca con la investigación científica, ¿no? A lo largo pues, de estas sesiones vamos a analizar cómo la disciplina ha evolucionado desde el origen de Grecia clásica hasta convertirnos pues, en un elemento esencial del pensamiento contemporáneo, ¿no? Influye pues profundo nuestra comprensión de la realidad y sobre todo la aplicación de la metodología científica actual, ¿no? Siguiente. Vemos acá desde el punto de vista del origen de la epistemología, vemos que a partir de Grecia clásica pasamos a la modernidad y al siglo XX, ¿no? Obviamente que en Grecia el interés por el conocimiento surge con Platón, Aristóteles, quienes establecen pues las primeras distintas doxas, ¿no? Opiniones o epistimen que eran conocimientos verdaderos, ¿no? Luego hablamos de la modernidad, ya hablamos de Descartes, Luke, Kant, desarrollan pues métodos sistemáticos para abordar pues el conocimiento debidamente enraizados en el racionalismo y el empirismo. Luego en el siglo XX la epistemología se profesionaliza y se especializa con figuras como Popper, Cook y Feyerabeg, ¿no? Abordando las ciencias desde las perspectivas críticas, ¿no? Esta evolución histórica muestra pues cómo la preocupación por fomentar el conocimiento ha sido una constante del pensamiento occidental, ¿no? Adaptándose pues a los cambios de los paradigmas de cada época y afianzando pues su progresivo método y objeto de estudio, ¿no? Siguiente. Vemos acá la corriente epistemológicas fundamentales. Vamos a hablar del racionalismo, el empirismo, el constructivismo, ¿no? El racionalismo es una corriente que privilegia la razón como fuente principal del conocimiento. Para los filósofos como Descartes, Spinoza y Leibniz, ¿no? Dicen que las verdaderas fundamentales se alcanzan mediante la deducción racional y la idea innata, ¿no? Independientemente de la experiencia sensorial. Ellos priorizan la lógica y la matemática, buscan verdades universales y necesarias. Eso es en el tema del racionalismo. El empirismo es una posición filosófica que considera pues, la experiencia sensorial como la única fuente válida del conocimiento, ¿no? Dentro de los representantes tenemos a Luke, a Berkeley, a Hume, sostienen que la mente es una tabla rasa, ¿no? Que se va llenando con impresiones del mundo exterior. Enfatiza pues siempre el tema del método de la observación y la experimentación y rechaza el conocimiento a priori. Luego tenemos el constructivismo. Es una perspectiva que entiende el conocimiento como una construcción activa del sujeto en interacción con su entorno, ¿no? Entre sus figuras más resaltantes tenemos a Piaget, a Vygotsky, destacando como los sujetos que participan activamente en la creación de su comprensión del mundo, enfatiza en un papel más activo, cognoscente, ¿no? Más cognoscitivo el aprendizaje. Reconoce las dimensiones sociales actualmente que vivimos como parte del conocimiento. Siguiente. Hay tres tareas fundamentales de la epistemología. La primera es crítica del conocimiento, examinar la validez y limitaciones de nuestra pretensión del saber es uno, ¿no? Luego analiza la estructura del conocimiento, es identificar los componentes y relaciones sobre el saber científico. Luego tenemos que evaluar el método, valorar la eficiencia de diferentes aproximaciones metodológicas, ¿no? Luego la contextualización histórica, es comprender el desarrollo del conocimiento en su marco temporal. Por ello, pues, Lavado esgrima estas tareas que dice que no operan de manera aislada, sino que se constituyen en un programa integrado de análisis crítico. Sostiene que la epistemología no solo describe, pues, cómo se produce el conocimiento, sino que evalúa sus funciones, legitimidad y le da una pretensión de validez.
establece pues criterios de demarcación entre el conocimiento científico y otras formas del saber. Siguiente. Vamos a hablar de los problemas centrales de la epistemología. Existen problemas, por ejemplo, el problema de la verdad, el problema de la justificación, el problema de la mente-mundo,